Tensión. Culés. El Atlético de Madrid acaba de meterse de lleno en una operación que el Barcelona llevaba tiempo siguiendo. Simeone quiere a Unai y ahora Laporta tiene una decisión que tomar, porque si el Barça duda demasiado puede ver cómo un futbolista que interesa a Hansi Flick termina reforzando precisamente a uno de sus grandes rivales en la liga. Y atención con las cifras. Estamos hablando de una operación que podría moverse alrededor de los 20 o 25 millones de euros. Pero antes de decir si el Barcelona debería acelerar y pagar ese dinero, tenemos que responder una pregunta mucho más importante. ¿Realmente necesita el Barça a Unai? Porque después de todo lo que está sucediendo con Rodri, sería muy fácil pensar que el centro del campo ya estaría completo y que gastar otros 20 o 25 millones no tendría demasiado sentido. Pero cuidado. Rodri y Unai no solucionarían el mismo problema. Y cuando veamos dónde podría utilizar Hansi Flick al marroquí, entenderemos por qué esta operación puede tener bastante más sentido de lo que parece. Porque Unai posee una característica que puede ser especialmente útil cuando el Barcelona se encuentra con uno de esos rivales que se encierra atrás y convierte el partido en un ataque constante contra una defensa de 10 jugadores. Ahí está la primera clave. Unai es un centrocampista que puede romper líneas llevando el balón. Y esto es diferente a romperlas mediante un pase. Imaginemos al Barcelona instalado en campo contrario. Los centrales prácticamente en la mitad del campo, Rodri organizando por detrás y Pedri intentando recibir entre líneas. El rival cierra los espacios interiores. Unai puede recibir algunos metros más atrás, girarse y atacar directamente ese espacio conduciendo. Cuando un centrocampista supera a un rival de esa manera sucede algo inmediatamente. Alguien de la siguiente línea defensiva tiene que abandonar su posición para detenerlo. Y cuando ese jugador sale, aparece el espacio. Ahí puede aparecer Pedri. Puede aparecer Lamine Yamal. Puede aparecer un lateral. Incluso puede generarse una situación para el delantero. Unai no necesita terminar la jugada para haber creado la ventaja. Y precisamente por eso creo que sería un error imaginarlo simplemente como otro mediocentro. Con Flick podría jugar varios metros más arriba. Rodri guardando la posición, Pedri moviéndose entre líneas y Unai apareciendo como un interior con libertad para conducir, combinar y llegar al área. Y aquí aparece algo interesante. Durante la última temporada de Liga, Unai consiguió 5 goles y 2 asistencias en 1766 minutos. No estamos hablando de cifras extraordinarias para un atacante, evidentemente, pero sí son interesantes para un centrocampista. Especialmente porque muestran que puede aparecer cerca del área. Y Flick valora muchísimo a los centrocampistas capaces de ocupar diferentes alturas. No quiere jugadores estáticos. Quiere movimiento. Quiere futbolistas capaces de presionar arriba, aparecer entre líneas y atacar espacios cuando otro compañero arrastra una marca. Por eso Unai podría encajar. Pero hay otra posibilidad que me parece todavía más interesante. Pedri y Unai podrían intercambiar posiciones durante el partido. Uno baja. El otro avanza. Después cambian. El rival deja de tener una referencia clara sobre quién debe seguir a quién. Y con Rodri manteniendo el equilibrio por detrás, Flick podría darles bastante libertad. Ahí empezamos a entender por qué la llegada de Rodri no necesariamente eliminaría el interés por Unai. De hecho, podría hacer que su fichaje tuviera todavía más sentido tácticamente. Rodri sería el equilibrio. Pedri, el cerebro creativo. Unai, la conducción y la ruptura. 3 características diferentes dentro del mismo centro del campo. Pero evidentemente hay una pregunta que tenemos que hacer. ¿Vale esto 20 o 25 millones? Porque una cosa es reconocer que Unai puede ser útil y otra muy diferente pensar que Barcelona debe entrar en una subasta solamente porque apareció el Atlético. Y aquí Laporta tiene que tener muchísimo cuidado. El peor escenario sería pagar más de lo previsto simplemente por miedo a que Simeone se lleve al jugador. Barcelona no necesita ganar todas las batallas del mercado. Necesita ganar las correctas. Y existe un detalle en la situación del Girona que podría cambiar completamente la negociación. Según la información publicada, la situación deportiva del club puede facilitar una salida por una cantidad inferior a la inicialmente planteada. Y ahí sí cambia mi valoración. Porque si estamos hablando de un jugador de 26 años, adaptado a la liga, con características que Flick puede aprovechar y por una cantidad razonable, la operación empieza a resultar bastante atractiva. Además, no necesitaría llegar como estrella. Eso es importante. Unai podría entrar en una rotación donde Flick tendría diferentes perfiles dependiendo del rival. Partidos para Rodri. Partidos donde necesites más músculo. Partidos donde Pedri juegue más retrasado. Y partidos donde Unai pueda ser precisamente ese jugador encargado de recibir, girarse y atacar la estructura rival.
Ahora bien, hay algo que todavía no hemos analizado. ¿Qué ocurriría cuando el Barcelona no tiene el balón? Porque jugar como interior en el sistema de Flick no consiste solamente en atacar. Hay que presionar. Hay que correr hacia atrás. Hay que entender cuándo saltar sobre el rival y cuándo proteger el espacio. Y aquí encontramos probablemente la mayor pregunta sobre su posible fichaje. Porque si Unai consigue adaptarse a esa exigencia, estamos hablando de un centrocampista tremendamente interesante para el Barça. Pero si no lo hace, esos 20 o 25 millones podrían terminar comprando simplemente una buena alternativa de banquillo. Y precisamente ahí está la decisión que Flick y Laporta tienen que tomar antes de que el Atlético avance. Porque Simeone ya está llamando a la puerta. Y ahora el Barcelona tiene que decidir si Unai es solamente una oportunidad de mercado. O una pieza que realmente merece la pena defender. Y para responder a esa pregunta tenemos que mirar precisamente lo que sucede cuando el Barcelona pierde el balón. Porque aquí está una de las mayores exigencias de Hansi Flick. Su equipo no puede permitirse tener centrocampistas que solamente aparezcan cuando tiene la posesión. El Barça adelanta muchísimo sus líneas, acumula jugadores en campo contrario, y cuando pierde el balón, necesita recuperarlo inmediatamente o impedir que el rival pueda lanzar la transición. Unai tendría que adaptarse a esa dinámica. Y ahí Rodri podría convertirse en un aliado importantísimo. Imaginemos nuevamente ese centro del campo. Rodri por detrás, Pedri y Unai algunos metros más arriba. Cuando Barcelona pierde la pelota, Rodri protege la zona central mientras Pedri y Unai pueden saltar inmediatamente sobre el poseedor. Eso permitiría a Flick utilizar la movilidad del marroquí sin dejar completamente desprotegidos a los centrales. Pero cuidado, porque esto no significa que Rodri vaya a solucionar todos sus problemas defensivos. Unai tendrá que trabajar. Tendrá que presionar. Tendrá que interpretar cuándo perseguir a un rival, y especialmente, cuándo dejar de hacerlo. Porque en el sistema de Flick un error de 5 metros puede convertirse rápidamente en una carrera de 40 metros para los defensas. Y precisamente por eso creo que este fichaje tiene una condición muy clara. Si Flick considera que puede adaptar a Unai a su presión, yo avanzaría. Si solamente lo ve como un jugador técnicamente interesante, tendría muchas más dudas. Porque calidad con balón ya existe en este Barcelona. Lo que necesita el equipo son futbolistas que hagan funcionar la estructura completa. Y ahora llegamos al Atlético de Madrid. Porque la entrada del equipo de Simeone cambia los tiempos de esta operación. Hasta ahora Barcelona podía observar, negociar y esperar una oportunidad. Ahora existe un rival. Y no cualquier rival. Un rival directo. Simeone también puede encontrar muchísimo valor en un jugador como Unai porque su capacidad para conducir puede ser especialmente peligrosa en transiciones. Imaginemos precisamente lo contrario de lo que explicábamos antes. En Barcelona podría recibir contra defensas cerradas y romper una línea mediante conducción.